Libro de Apocalipsis, capítulo 19, comentario de William MacDonald. La venida de Cristo y su reino milenial, capítulo 19, versículos 1 al capítulo 20, versículo 9. Versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Después de esto, Juan oye una gran multitud en el cielo que alababa al Señor por su justo castigo sobre la gran ramera. El cántico lo exalta como el Señor Dios nuestro, a quien pertenecen la salvación, el honor, la gloria y el poder. Versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El cántico lo vindica por la destrucción de la gran ramera. Era consecuente con sus atributos de verdad y rectitud que castigase a la ramera por su fornicación y por su fría matanza de sus siervos. Versículo 3. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El humo eterno que asciende de la pira funeraria suscita un segundo aleluya o alabada a Jehová. Versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes concurren con un fuerte amén y un cordial aleluya. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Una voz procedente del trono convoca a todos los siervos de Dios a unirse en magnificar al Señor por destruir a la monstruosa Babilonia. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahora surge otro cántico en el cielo, como el estruendo de muchas aguas, fuerte como truenos al oído. Un gran aleluya se levanta celebrando el reinado del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Versículos del 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La tribulación ya ha pasado. Babilonia ha sido juzgada. Ahora han llegado las bodas del Cordero. La Iglesia, la esposa de Cristo, se ha preparado para esta ocasión que exalta el alma. Se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, lo que es explicado como simbolizando las acciones justas de los santos. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Un ángel le dice a Juan que escriba una bendición para los invitados a la cena de las bodas del Cordero. La Iglesia es la esposa celestial. Los invitados son el resto de los redimidos. El ángel refuerza la importancia de la bendición, insistiendo en que representa las palabras verdaderas de Dios. Versículo 10.
Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan se postra a los pies del ángel para adorarle, pero éste se lo prohíbe. Solo Dios debe ser adorado. El ángel es consiervo de Juan y de todos los que poseen el testimonio de Jesús. Luego el ángel añade, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto significa que el verdadero propósito de la profecía es dar testimonio de la persona y obra de Jesús. La profecía, dice C. Rierie, está destinada a desplegar ante nosotros la belleza y el atractivo de Cristo. El ángel quería que los hombres adoren a Dios Hijo, acerca del que estaba dando testimonio. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Finalmente llegamos al acontecimiento al que ha estado mirando el resto del libro, la gloriosa venida de Cristo a la tierra para aplastar a sus enemigos y establecer su reino. Aquí no tenemos el arrebatamiento de la iglesia. En aquel acontecimiento Cristo acude al aire por sus santos. Aquí Él viene a la tierra con sus santos. Observemos la descripción de nuestro Señor. Va sentado sobre un caballo blanco. Evidentemente se trata de un caballo de guerra, porque viene a vencer a sus enemigos. El nombre del jinete es Fiel y Verdadero. Es fiel a sus promesas y verdadero en cuanto a su carácter. Con justicia juzga y pelea. Solo puede gobernar sobre un reino donde el pueblo esté dispuesto a vivir bajo un reinado de justicia. Por ello, ha de quitar primero todo lo que ofende. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sus ojos son como llama de fuego, lo que sugiere el poder penetrante de su juicio. Puede detectar toda rebelión e incredulidad. Sobre su cabeza hay muchas diademas. Otros pueden llevar la corona de la victoria, pero solo del Señor Jesús se afirma que lleve la diadema de la realeza. Tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Hay misterios relacionados con la persona de Cristo que ningún ser creado podrá jamás llegar a sondear. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Está vestido de una ropa teñida en sangre. No la sangre que él vertió en la cruz del Calvario, sino la sangre de sus enemigos a los que pisotea en el lagar de la ira de Dios. Es llamado por el nombre de el Verbo de Dios. El verbo, la palabra, es un medio de expresión del pensamiento. En Cristo, Dios se ha expresado de manera plena al hombre. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Va acompañado de los ejércitos celestiales, que van vestidos de lino finísimo y cabalgan en caballos blancos. Estos ejércitos están compuestos sin duda de santos, pero es digno de observar que no se les demanda que luchen. El Señor Jesús derrota a sus enemigos sin ayuda alguna. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. De su boca sale una espada aguda con la que hiere a las naciones.
Él viene para regirlas con vara de hierro y para pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor es el supremo gobernante. Todos los otros han de sujetarse a su gobierno. Versículos 17 al 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. La gran cena de Dios es la destrucción de los restantes enemigos de Dios antes del establecimiento del reino. Se llama a los buitres para que asistan. Estas aves se alimentarán de los cadáveres de los muertos por el Señor, gente de todas las clases sociales, pequeños y grandes. Versículos 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás. En un desesperado intento por impedir que Cristo tome las riendas del gobierno, Salmos capítulo 2, la bestia se alía con los ejércitos del mundo para guerrear contra el Señor y contra su ejército, pero es un intento condenado al fracaso. Tanto la bestia como el falso profeta son apresados y lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Los demás rebeldes son muertos con la espada del Señor y sus cuerpos dan abundante carroña para los buitres. La espada es una alusión a la palabra de Dios. Véase Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice, Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis también, capítulo 2, versículo 12, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y el versículo 16 del capítulo 2 de Apocalipsis dice, por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto nos lleva al final de la gran tribulación.
Así hemos llegado al final del capítulo 19 de Apocalipsis, comentario de William MacDonald.